Bendiciones de Dios, soy Joana Rojas. ¿Te has preguntado sobre el conflicto del Medio Oriente entre Israel y palestinos? Desde la Franja de Gaza se han lanzado centenares de cohetes hacia el territorio de Israel. Ellos han dado respuesta con ataques aéreos. Todo esto ha dejado mucha destrucción, decenas de muertos y centenares de heridos. ¿Quieres saber qué tiene que ver la palabra de Dios con ese conflicto del Medio Oriente? Quédate con nosotros y lo veremos en Abramos la Biblia con el pastor Alex Henao. El día de hoy vamos a estar tocando un tema de suma importancia para el mundo entero y también para todos los cristianos. Pastor, este es su espacio. Por favor, salude a la audiencia. Amén. Bendiciones para todos en este día. Nos alegra tenerles a cada uno de ustedes allí en sus dispositivos participando de este canal y esperamos de que esta sección sea de edificación y bendición para todos ustedes. Así es. Pastor, cuéntenos, ¿por qué pelean los israelitas con los palestinos? Bueno, para una mayor comprensión de esto, primero debemos citar algunos hechos históricos. Partamos de lo siguiente. Todos sabemos que el pueblo de Israel tuvo una dispersión en Europa y en el resto del mundo que duró casi 2000 años después del año 70 después de Cristo. ¿Por qué vino esta dispersión? Porque el Señor se los había advertido en el libro de Deuteronomio capítulo 28, los versos 64 y 65, que decía que a causa de su desobediencia iban a estar esparcidos en las naciones de la tierra y que no iban a tener ni descanso ni reposo. Entre tanto, ¿qué pueblos ubicaron o habitaron en ese territorio, lo que es la actual llamada Israel o la tierra de Israel? El Señor Jesús había mencionado en el libro de San Lucas capítulo 21, el verso 24, que después de la destrucción de Jerusalén, esa tierra iba a ser hollada por pueblos gentiles. ¿Quiénes estuvieron entonces durante casi 2000 años de dispersión? Hubo pueblos árabes, hubo pueblos musulmanes, hubo también cruzados, hubo otomanos, hubo británicos. Todos estos pueblos estuvieron habitando en lo que fue la llamada tierra de Israel. Pero la Biblia también tenía una profecía importante, registrada en el libro del profeta Amós, capítulo 9, los versos 14 y 15, que decían que después de la cautividad, ese pueblo iba a retornar a su tierra, iban a volver a edificar sus ciudades, iban a volver a plantar sus viñas, iban a beber de ellas y que nunca más iban a ser arrancados de ellas. Entonces, a partir de el final del siglo XIX, con un movimiento político llamado el sionismo, se empezaron a hacer esfuerzos para volver a crear el Estado de Israel. Y entre tanto eso pasaba, progresivamente judíos del mundo iban volviendo a la tierra, iban volviendo a hacer sus asentamientos y empezó a haber una convivencia mutua con la mayoría de árabes que vivían allí, hasta que eso se completó el 14 de mayo de 1948, cuando después de una resolución de la ONU, el 29 de noviembre del año anterior, se resolvió que de esa tierra iba a haber una partición y que se iba a hacer un doble estado, un estado judío representado con el pueblo de Israel disperso y un estado árabe especialmente para los pueblos palestinos que estaban habitando en ese momento. Cuando esa nación se creó el 14 de mayo de 1948, pues Israel, la ONU le dio un territorio muy pequeño, básicamente una franja costera allí en la cuenca del Mediterráneo y una parte en el sur llamado el desierto del Negev, y el resto del territorio era para la creación de un estado árabe o un estado palestino. Los árabes no aceptaron esta partición, Israel sí la aceptó, y por eso lo que hubo después de ese día de independencia se dio inicio a lo que se llama la guerra árabe-israelí, donde varios países árabes empezaron a atacar el nuevo Estado de Israel, pero en una victoria contundente que Israel fue presentando, empezó a ensanchar ese territorio. Y como empezó a ensanchar ese territorio, por supuesto, eso fue un fenómeno social y político que generó muchos refugiados o muchos desplazamientos. ¿De parte de quién?
de las comunidades palestinas que estaban allí. Muchos tuvieron que emigrar. Eso fue un éxodo masivo que lo llaman la Nakba, que es un término árabe que significa la catástrofe. Entonces, en aras de todo esto, Israel reclama la tierra como suya, como también los palestinos y la comunidad árabe reclama la tierra para ellos, porque ellos la reclaman como un derecho de posesión por el tiempo que vienen habitando allí, que la Biblia sí enseña que los palestinos habitaban antes que el pueblo hebreo llegaba ahí. Eso lo dice Éxodo capítulo 13, verso 17. Pastor, entonces, desde esta información, ¿dónde quedó ubicado el pueblo de Palestina? Bueno, como acabo de mencionar, después de que Israel volvió a ser una nación, empezó a desarrollarse la guerra árabe-israelí, que tuvo diferentes sucesos en el año 48, en el año 56. Cuando vino la guerra del 48, Israel se expandió y tomó una parte de Jerusalén, porque inicialmente Jerusalén no se la dieron ni a los judíos ni a los árabes palestinos. La ONU tenía la intención de que Jerusalén fuera una ciudad neutra, administrada por ellos mismos. Pero en aras de esa guerra, Israel conquistó la mitad de la ciudad, más exactamente Jerusalén del oeste o Jerusalén del occidente. Y siguieron los conflictos, pero hubo una guerra que fue determinante, que fue la guerra de los 6 días, que se desarrolló del 5 al 11 de junio del año 1967. ¿Por qué fue determinante? Porque Israel cogió más territorios, se apoderó de lo que es la Franja de Gaza, que en el momento estaba administrada por Egipto. Tomó el resto de Jerusalén, es decir, la parte oriental de Jerusalén, que es donde está la ciudad vieja, que es donde está precisamente los lugares sagrados, incluido donde quedaba el templo. Y también tomó la península del Sinaí y los altos del Golán. ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde quedó entonces el pueblo palestino? Quedó básicamente en dos secciones. Uno fue en la Franja de Gaza, que es la que queda en la cuenca del Mediterráneo, que es desde donde se están tirando los cohetes en este momento. Y otra parte fue un lugar en medio, como lo podemos ver en el mapa, llamado Cisjordania. Entonces, ¿qué tenemos que decir ahí? Que aunque esas dos localidades habitan los pueblos palestinos, pero los que tienen todo el manejo y el control de la zona son el pueblo de Israel. Ellos manejan toda la zona. Ellos son los que administran todo el territorio. Por ejemplo, en este momento, Jerusalén está 100% controlada por Israel, aunque la mitad tenga asentaciones palestinas. Perfecto, pastor. Cuéntenos entonces qué implicaciones proféticas o bíblicas tiene esto. Bueno, aquí podemos hablar de 3 implicaciones. La primera, recordemos que uno de los mayores pactos de la Biblia con Israel es la promesa de la tierra. Una tierra que se le prometió al padre del judaísmo según la carne, que es Abraham, que tiene unos puntos cardinales muy precisos. Eso se puede encontrar en la Biblia en el libro de Génesis capítulo 15, versos 18 al 21. ¿Qué incluye esa promesa de Dios? Incluye lo que es toda la tierra de Israel en la actualidad. Incluye también lo que es parte de Arabia Saudí, parte del país de Siria, inclusive parte del país de Irak. ¿Qué nos dice esto? Primero, que Israel nunca ha tenido la totalidad de tierra que Dios le prometió, solamente ha tenido posesiones parciales. Pero entonces, esto de la tierra como el conflicto es por el territorio, porque los palestinos quieren hacer un estado para ellos y también reclaman a Jerusalén como la capital de su estado. Eso tiene que ver con la profecía bíblica, porque recordemos que en algún momento Dios le dará toda esa tierra a Israel. Pero hay que hacer una aclaración acá. Eso llegará en su momento, más exactamente en el tiempo milenial, cuando Cristo venga a establecer su reino. Antes de eso, Israel no tendrá toda la tierra, ni tampoco tendrá Jerusalén en su totalidad reconocida por el mundo como capital política. Entonces está la tierra. Por otro lado también está lo que es el templo. Los judíos quieren reconstruir el tercer templo de su historia, el cual ya está prácticamente preparado para construir. Y no solamente eso, sino que ya controlan el territorio del templo.
aunque hay dos mezquitas musulmanas, pero igual el control lo hace el pueblo de Israel o los israelitas. Y la tercera implicación es que la Biblia dice, nos habla del último gobernante mundial, el hombre de pecado, el hijo de perdición, más conocido como el anticristo, y nos habla de ese pacto que precisamente el anticristo va a hacer para que le reciban. Y ese pacto tiene varias implicaciones. Primero, el establecimiento del Estado de Palestina, que es evidente que se va a llevar a cabo. Y segundo, la construcción del tercer templo judío, que eso tampoco lo podemos negar. Entonces, todo lo que está pasando en esta guerra tiene que ver precisamente con el advenimiento del anticristo, el cual va a ser el único que va a poder resolver este asunto o este problema de una manera en forma de pacto o de acuerdo, no dándole la victoria a ninguno de los dos bandos. Pastor, uno de los grandes detonantes en este conflicto es la estrategia de asentamientos que aplica Israel. Cuéntenos, pastor, ¿en qué consiste esto? Bueno, los asentamientos es una estrategia que el pueblo judío ha venido estableciendo, llevando a cabo, después de que se apoderó de todo Jerusalén. Como dije anteriormente, en el año 1967, en la Guerra de los 6 días, Israel tenía dominado la parte de Jerusalén del oeste o del occidente, y la parte oriental no la tenía en su poder. En esa guerra se apoderó de esa parte oriental, que es la que reclaman los palestinos como la capital de su futuro estado o el estado que quieren conformar. ¿Qué fue lo que hizo Israel? De una manera de estrategia, empezó a llevar comunidades judías a esos sectores donde están los palestinos. Entonces empezó a construirles barrios, a construirles edificios para que vivan. Obviamente los protegen, les hacen murallas para que los palestinos no tengan actos de violencia contra ellos, pero empezó a atraer judíos. ¿Para qué? Para tener un mayor control del territorio. ¿Esto qué implicaciones tiene? Primero, pues, que Israel desde ese momento cada día tiene más territorio a su manejo y a su control. Y en cuanto a los palestinos, ¿qué tiene esto? Pues tiene implicaciones negativas, porque en estos procesos lo que hacen es a veces derribar sus casas, expropiar sus tierras, restringir su movilidad y fraccionar cada día más el territorio donde están los palestinos para dificultar precisamente un posible estado en el futuro. Así es, pastor. Pastor, Palestina no es un estado. Ellos pretenden establecer uno. ¿Tiene esto algo que ver con la Biblia? Sí, tiene sus implicaciones históricas y sus implicaciones bíblicas. Desde el punto de vista de la historia, esa fue la intención de la ONU el 29 de noviembre del año 1947, cuando se votó la resolución 181 en la ONU. La idea era hacer un estado judío y un estado árabe, donde Jerusalén fuera dividida en dos y fuera la capital del doble estado. Esto no lo aceptaron los palestinos, ni tampoco lo aceptó la comunidad árabe en general. Y por eso viene todo este conflicto que han venido luchando. ¿Cuáles son las implicaciones bíblicas? Precisamente que este meollo del que estamos hablando, este punto álgido, es el que va a lograr el anticristo. Eso no lo ha logrado ningún presidente, ningún gobernante del mundo, especialmente los gobernantes de Estados Unidos, que siempre han tratado de intervenir en esto y hacer este plan de paz. Todos han fracasado. Eso es lo que va a hacer precisamente el anticristo. ¿Qué es lo que va a hacer? La creación del Estado palestino, que inclusive ya está creado en su 70%. Por eso Palestina es considerada un protoestado, es decir, un estado en su etapa inicial. De los 193 países de la ONU, 139 ya lo reconocen como estado, incluido nuestro país Colombia. No solamente eso, ya Palestina desde el año 2012 está como en la ONU como un estado observador, no como un estado miembro, pero sí como un estado observador, y tiene toda la estructura política y económica para ser estado. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que realmente el estado de Palestina se va a conformar. En este momento ya tiene el 70% del avance, solamente le falta el 30%. Y esto solamente lo va a finiquitar y lo va a lograr el hombre de pecado o el hijo de perdición, más conocido como el anticristo. Y en consecuencia de eso también se va a cumplir lo que la Biblia dice. Cuando Cristo venga aquí a la tierra, la Biblia dice que va a encontrar a Jerusalén dividida en dos. Eso quiere decir que Jerusalén, finalmente, antes de la venida del Señor,
se va a convertir en la capital del doble Estado, el Estado judío y el Estado árabe palestino. Pastor, desde esta premisa es importante que hablemos de ese lugar llamado la Explanada del Templo. Bueno, la Explanada del Templo o la Explanada de la Mezquita es el lugar donde inicialmente estuvo construido el templo judío. Ahí está ubicado el monte Moriah, que es el que registra Génesis capítulo 22, donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Allí fue donde se construyó el templo de Salomón en el año 959 a.C. y también donde se reconstruyó el segundo templo, más conocido como el templo de Zorobabel o el templo que Herodes remodeló allá en el mismo lugar. ¿Qué pasó? Ese templo fue destruido y en este momento, como ese territorio fue dominado tanto por comunidades árabes, allí donde se encuentra el tercer lugar más sagrado del Islam, después de la Meca, en Arabia Saudí, que es la ciudad donde nació el profeta Mahoma, y después de Medina, que es la ciudad donde el profeta huyó. El tercer lugar más sagrado es ahí. Ahí hay dos mezquitas, que es la cúpula de la roca o el domo dorado, o la mezquita de Omar, porque la construyó el califa Omar, y también está la mezquita de Al-Aqsa. ¿Qué es lo que pasa? Esos son santuarios musulmanes, pero allá mismo tiene que ser reconstruido el tercer templo judío. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Desde el año 2017, esa explanada la controla Israel. Aunque es un santuario musulmán y van a rezar los musulmanes, pero Israel es el que controla y restringe la entrada, que es uno de los, precisamente de los detonantes del conflicto que está pasando en estos días, la restricción a ese lugar. Entonces, allí es donde se tiene que reconstruir el tercer templo judío, que es el templo que va a profanar el anticristo. Entonces muchos dicen, bueno, para poderse reconstruir el templo judío, pues tienen que derrocar o derrumbar la mezquita de Omar y la mezquita de Al-Aqsa. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña una de las grandes hazañas que el anticristo va a lograr, y es el que registra el libro de Apocalipsis capítulo 11, versos 1 y 2, que nos enseña que la explanada del templo se va a reconstruir el templo, pero el patio del templo se le va a dar a los gentiles, es decir, a los musulmanes. ¿Dónde está construida la mezquita de Al-Aqsa? Perdón, la mezquita de Omar está construido en lo que era el patio del templo judío. Donde quedaba el santuario judío, eso lo podemos ver en el mapa, en la imagen. Donde quedaba el santuario judío, ¿qué es lo que queda ahora? Un espacio baldío o lleno de árboles. ¿Qué es lo que le mostró el ángel al apóstol Juan? Que midiera el templo, pero que el patio no lo midiera porque se le iba a dar a los gentiles durante 3 años y medio. ¿Esto qué nos indica? Que el anticristo va a lograr una de las grandes hazañas que nadie pudo lograr. Van a quedar construidos los 2 santuarios en la explanada del templo. Va a continuar el santuario musulmán y al mismo tiempo a un lado se va a reconstruir el tercer templo judío. Pastor, en todo este conflicto en el Medio Oriente, ¿qué papel juega la ciudad de Jerusalén? Bueno, Jerusalén es el punto más álgido de este conflicto. ¿Por qué? Primero que todo, Jerusalén la reclaman los judíos y también lo reclaman los palestinos como ciudad sagrada y como capital de su estado. Para ambos pueblos es inaceptable tener otra capital. Ambos insisten en que tiene que ser Jerusalén. En la Biblia, Jerusalén es llamada la ciudad del gran rey, la ciudad de los profetas. Los salmos lo llaman las moradas de Dios. Y para los musulmanes también es donde están los lugares sagrados para ellos, porque ambas religiones vienen del mismo tronco. Y no solamente eso, sino que su tradición dice que desde allá, desde la mezquita de Omar o la explanada del templo, desde allá es donde Mahoma ascendió a los cielos y se encontró con el arcángel Gabriel cuando le reveló el Corán. Entonces, Jerusalén es, digamos, la cereza del pastel, es el punto más álgido de esa batalla, y los dos están luchando precisamente para apoderarse de ella. Recordemos que, vuelvo y menciono, a partir del año 1967, los judíos controlan todo Jerusalén, el 100%. ¿Y qué pasó en el año 1980? Que Israel, en una forma unilateral, declaró a Jerusalén la capital eterna e indivisible del Estado de Israel.
Recordemos que eso es una declaración unilateral porque el mundo no la reconoce como tal. Para el mundo, Jerusalén no es la capital de Israel. La capital de Israel políticamente en este momento es Tel Aviv. Pero para ellos la declararon la capital, el mundo no la reconoce como tal. Por eso todas las embajadas de los países están en Tel Aviv. Recordemos que el año 2017 hubo un pronunciamiento del presidente de turno de Estados Unidos de trasladar la embajada y declarar a Jerusalén capital de Israel, pero recordemos que eso en la ONU fue un fracaso. Solamente tuvo 20 votos a favor. De 193 países que conforman la ONU, solamente 9 países votaron a favor de esa decisión. En el año 2018, pues Donald Trump lo terminó haciendo, pero para el mundo, Jerusalén no es la capital de Israel, es un acto ilegal para el mundo porque es un territorio todavía en disputa. Claro que sí, pastor. Pastor, entonces explícanos por qué explotó esta ola de violencia entre Israel y palestinos actualmente. Bueno, primero que todo tenemos que decir que esto es un conflicto no resuelto, es decir, una situación todavía en disputa. Por eso la tensión es permanente y el conflicto pues nunca se ha acabado. ¿Qué es lo que sucede? Que en la línea de tiempo a veces vienen ciertas actuaciones que se convierten en detonantes que hacen que la escala de violencia aumente un poco más. ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Qué es lo que sucedió? Primero que todo, desde el mes pasado, están celebrando el mes del Ramadán, que es una celebración anual que hacen los musulmanes, y este año pues cayó en el mes de abril. Y recordemos que las tensiones empezaron porque precisamente el ejército de Israel empezó a restringir el acceso a la mezquita a través de la puerta de Damasco. Recordemos que la Jerusalén vieja está rodeada de una muralla y esa muralla tiene 8 puertas. De esas 8 puertas, 7 están en funcionamiento y otra está cerrada, que es la puerta por donde va a entrar el Mesías, según dice el profeta Ezequiel. Una de ellas es la puerta de Damasco. Entonces empezaron a restringir el acceso a que los musulmanes entraran a rezar a su mezquita. Ellos alegan unos asuntos de bioseguridad por la pandemia y todo esto. Entonces ahí empezó la tensión. Otro detonante fue que precisamente hubo un fallo legal en Israel que dictaba que en un barrio de la Jerusalén vieja, donde están los palestinos, debían ser desalojados unas familias palestinas para ubicar unas familias judías. ¿Por medio de qué? Pues de los asentamientos que ya estuvimos hablando de ellos. A esos judíos se les llama los judíos colonos. Entonces ordenaron despojar esas familias palestinas para establecer unas familias judías. Y lo tercero fue que recientemente se celebró la marcha del Día de Jerusalén, que lo hacen cada año, que precisamente consisten en conmemorar o celebrar lo que pasó en el año 1967, cuando Israel se apoderó de todo Jerusalén completo. Entonces hacen una marcha nacionalista celebrando esto, y esto lo que produce es una provocación en el pueblo palestino, y por eso empieza esta revuelta en contra de Israel. Aprovechando esto, porque todo lo que estoy mencionando se ubica en lo que es Cisjordania, donde está Jerusalén. Aprovechando esto, en la franja de Gaza, que es donde está la otra división del pueblo palestino, porque el pueblo palestino tiene un gobierno dividido. El gobierno reconocido por el mundo es el que está en Cisjordania, que es la Autoridad Nacional Palestina. Pero en la franja de Gaza hay un gobierno de facto, es decir, un gobierno ilegal que el mundo no reconoce. ¿Quién maneja la franja de Gaza? Un grupo yihadista llamado Hamas o Hamas, que ellos son los que dicen que con Israel no puede haber ningún tipo de negociación, que la única salida para ellos es que Israel desaparezca del mapa, que vengan todos los refugiados palestinos en el mundo y que se establezca un Estado palestino en la totalidad de esa tierra. Entonces ellos son un grupo considerado por la mayoría de países como terroristas. Aprovechando esto, lo que hicieron en la franja de Gaza el grupo Hamas es empezar a lanzar cohetes de la franja de Gaza a territorios, por ejemplo, de Israel, más que toda la parte costera donde está Jaffa, donde está la capital Tel Aviv, precisamente para producir daño en medio de todo esto, donde llevan más de 500 cohetes lanzados. Entonces, las razones son las mismas, que es todo lo que he estado mencionando durante toda esta entrevista. El conflicto sigue, sino que estas actuaciones que acabo de mencionar, pues obviamente provocó esta guerra y hizo que empezara a escalar
esta ola de violencia. Pastor, todo este conflicto en el Medio Oriente nos hace visualizar la venida y el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué usted tendría para decirle a todas esas personas que han escuchado esta explicación y que tienen que tener una alerta presente para la venida de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, primero quiero decirles que el Señor dijo que el día y la hora nadie la sabía, y está hablando de un evento muy preciso. Pero la palabra de Dios enseña una serie de circunstancias, de situaciones, de eventos que sí permiten ser un medidor para nosotros como creyentes. Nosotros no somos el pueblo de Israel, somos la iglesia. Pero Israel es el reloj profético de Dios. Y el Señor dijo que estuviéramos atentos a cuando esa parábola de la higuera se cumpliera, que cuando eso pasaba, su advenimiento estaba cerca. Todo lo que está pasando en esa tierra, lo que nos indica es que su advenimiento está más cerca de lo que nosotros creemos, empezando precisamente por ese levantamiento o esa manifestación del hombre de pecado, del hijo de perdición, con todas las circunstancias que prácticamente ya están consolidadas. Si tomamos, por ejemplo, un punto del cual nosotros estuvimos hablando, que fue el establecimiento del Estado de Palestina, vemos cómo ese proceso ya está culminado en su 70%, solamente falta un 30%. Esto nos indica que esto está a punto de materializarse. Y antes de que el anticristo se manifieste, Pablo enseñó y dijo que la iglesia tenía que irse. Entonces, ¿cuál es la intención de todo esto? No es simplemente generar amarillismo o un sensacionalismo o algo mediático, o simplemente llenarnos de información desde el punto de vista geográfico, o geopolítico o económico. No, la intención es que nosotros tengamos una mayor preparación del evento principal y primario al cual la iglesia debe apuntarle, y es el recogimiento de ella. Así que todo esto nos sirve para estar atentos, para saber que no podemos estar desperdiciando el tiempo, de que debemos ser perseverantes en el Evangelio, que debemos ser constantes en las cosas de Dios, que hoy en día, con los tiempos tan difíciles que estamos atravesando, hoy más que nunca es tiempo de seguir y no tiempo de desanimarnos, ni de apartarnos, ni de descarriarnos, ni nada de esas cosas. Invito a todos los que me están escuchando a que por favor hagamos un autoexamen, que hagamos una reflexión, que miremos cómo estamos llevando nuestra vida, cómo estamos encaminando nuestras acciones, que analicemos si realmente estamos viviendo de una manera santa y agradable como la palabra de Dios enseña, a tal punto que cuando Cristo venga por su iglesia, nosotros podamos irnos con Él. Pastor, muchísimas gracias por esta explicación. Esperamos que a cada una de las personas que han podido ver este video les haya quedado claro todo este conflicto del Medio Oriente. También recuerden que pueden hacer sus preguntas. Recuerden suscribirse al canal Abramos la Biblia con el pastor Alex Henao. También les invitamos, importante, que compartan este contenido para que muchas personas más puedan entender este conflicto, cómo se entrelaza fuertemente con el cumplimiento de la palabra de Dios y cómo debemos estar alertas para el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones de Dios para todos. Yo soy Joana Rojas, que les estoy acompañando en este programa Abramos la Biblia con el pastor Alex Henao. Así es, agradecemos a todos su sintonía, su suscripción, y esperamos de que esta sección haya sido de bendición y edificación para todos. Que el Señor Jesús les bendiga.